Hola amigas y amigos, yo soy Julio Valderas y esto es Desde la Oscuridad, un podcast con una perspectiva macabra y sombría sobre el mundo y sus personajes. Disfrútenlo. No olviden seguirme en redes sociales, me encuentran como J2B Escritor o como Julio Valderas o como Conoce Nuevas Historias. Estoy en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Y no olviden darle like y compartir desde YouTube. Y recuerden que desde todas mis plataformas podrán encontrar más capítulos de nuestro podcast. Amigos, ya estamos en el mes de diciembre, la época más alegre del año, pero no quiere decir que no podamos recordar algunos personajes y eventos sumamente macabros y oscuros de la humanidad. Y el día de hoy les traigo un personaje sumamente macabro y sorprendentemente sádico. Estoy hablando del temible Petiso Orejudo. Este era obviamente su apodo. ¿Quién era este hombre? Bueno, su verdadero nombre era Cayetano Santos Godino. Puede sonar un poquito portugués, pero lo que ocurre es que la familia de este hombre venía desde Europa. Él nace en Buenos Aires el 31 de octubre de 1896. Es considerado uno de los mayores sociópatas de la historia y considerado el primer asesino en serie del que tiene registro un cuerpo policíaco de Argentina. Bien, la familia de este hombre llega a Buenos Aires desde Italia en el año 1888. Como les digo, él ya nace en Buenos Aires. Nació con varios problemas de salud y durante los primeros años de vida estuvo a punto de morir en más de una ocasión por diversas enfermedades. Su papá era alcohólico. Era un hombre abusivo, era golpeador, golpeaba a su mamá, golpeaba a sus otros hijos y además de todo contrajo sífilis cuando él todavía no nacía. Y es muy posible que esto haya repercutido en la salud de Cayetano. Y en este ambiente tan nocivo es donde se desarrolla este niño. Él fue a la escuela, pero fue expulsado en muchas ocasiones, nunca le gustó ninguna materia, nunca se adaptó al estudio. Su aspecto no le ayudaba nada, mucha gente creía que tenía una discapacidad y en todo este escenario era propicio para iniciar una vida de delincuencia. Él se cría en los barrios más pobres de Buenos Aires, siempre frecuentando a gente pues de muy malas costumbres y que acostumbraban a inducirlo a otros vicios. La primera agresión que este hombre comete la comete a los 7 años de edad, muy jovencito. Se sabe que el 28 de septiembre del año 1904 engañó a otro niño muy chiquito, de menos de 2 años, y lo llevó a un terreno baldío. Había muchos terrenos baldíos donde él vivía y donde se desenvolvía. Entonces, en este lugar él lo golpea y luego lo avienta sobre una planta espinosa. Entonces, por buena suerte, un policía pasa y los ve y se los lleva a la comisaría. Pero el único castigo que tuvo el petiso orejudo fue un regaño de su madre. Era muy joven, no había procedimientos de sanciones infantiles como los hay ahora. Entonces, lo único que hizo la policía fue llamar a las mamás de estos niños y que cada quien se lo llevara a su casa. Pero el siguiente año se da un ataque similar con una niña todavía más pequeña, como de año y medio, a quien golpeó en la cabeza con una piedra. Afortunadamente la niña sobrevive y por suerte otro policía lo encuentra, pero nuevamente al ser tan pequeño, al ser tan jovencito, no pueden hacer ningún tipo de procedimiento en su contra. Posteriormente, el 5 de abril de 1906, su padre descubrió algo sobre su hijo. Al petiso orejudo le gustaba torturar pajaritos y con mucho miedo descubre que debajo de su cama había una caja donde guardaba los cadáveres de otros pajaritos, los cuerpos sin vida de otras aves. Esto llamó la atención del papá. Al ver a las aves muertas, fue la primera vez que él acudió a la policía para denunciar que había algo malo con su hijo. Ya se habrán dado cuenta que la relación del padre, los vicios y su inestabilidad emocional y social repercutieron terriblemente en la vida de este niño. Sin embargo, el papá trata de hacer más o menos lo correcto y lo lleva con la policía. A pesar de su corta edad, la policía se da cuenta de que hay un problema con el niño y lo encierran en la cárcel, pero únicamente estuvo 2 meses.
En este proceso, obviamente, él aprendió muchísimas malas mañas y su vida no fue para regenerarse. El 9 de septiembre del año 1908 se registra lo que fue su primer intento de asesinato. No lo olviden, se considera esta fecha como el primer intento de asesinato. Y esto se da nuevamente contra un niño muy pequeño, de 2 años de edad nada más. Lo llevó a una bodega frente a un colegio, donde lo sumerge en una pileta, un bebedero para caballos, y lo cubre con una tabla para que el niño se ahogue. Por suerte, el dueño del lugar es quien lo descubre en esta ocasión, pero Cayetano recurre a un método para librarse del castigo que continuó ocupando en otras ocasiones, porque él inventa que había sido, el niño pequeñito había sido atacado por una mujer vestida de negro, a quien describió con muchos detalles. Entonces el dueño del lugar rescata al niño y se cree la historia de Cayetano. Es llevado a la comisaría, pero los papás lo recogen al día siguiente porque la gente le creyó su historia. Y los niños eran tan chiquitos a los que agredía que difícilmente podían identificar a su agresor, o por miedo, pues simplemente no le decían nada. Pero tan solo 6 días después, nada más 6 días después, comete otra agresión, quemándole, así es, quemándole los párpados a otro niño de 2 años. Esto lo hace con un cigarro, pero por suerte la mamá del niño chiquito estaba cerca y rescata a su hijo. Nuevamente se salva a otro niño de la muerte. Posteriormente, el día 6 de diciembre del año 1908, sus padres no aguantan más, dicen, algo tenemos con este niño, y lo entregan a la policía. En ese momento, Cayetano tenía 12 años, y es enviado a la cárcel, pero es enviado durante 3 años. Algo que sucede en este proceso, aprende a leer y escribir. Pero esto no mejoró para nada su perspectiva de la vida ni su sed de violencia. A pesar de que aprende a leer y escribir, no mejora su actitud. Sale libre un día 23 de diciembre del año 1911, a punto de festejar la Navidad. Vuelve a casa de sus padres e incluso le consiguen un trabajo, pero al poco tiempo lo dejó, volvió a la calle, volvió a la vida de delincuencia, y en esta etapa le ocurre algo un poquito más extraño, algo que desgraciadamente en ese momento pues no tuvo una buena canalización, porque él empieza a sufrir migrañas que le daban después de emborracharse. Y esto en muchas ocasiones lo llevó a atacar a la gente. Entonces, como obviamente tiene un problema de alcoholismo también, muy influenciado por su padre, estos ataques de migraña se calmaban con la violencia. Algo que actualmente ya está muy estudiado y sabemos que hay casos que se atienden y la gente recurre a los psiquiatras, pero nada de esto le pasó a Cayetano. En el año 1912, él ya era conocido como el petizo orejudo, por su aspecto, por lo orejón que era. Y este apodo se lo acompaña en los barrios bajos de Buenos Aires. Además desarrolla un gusto por el fuego, era un piromaníaco. Y ese año, en 1912, él provoca un incendio que duró más de 4 horas. Entonces, toda esta mezcla de elementos lo convirtieron en un sociópata. Cuando se le preguntó por qué había provocado el incendio, declaró así, abiertamente, que le gustaba ver trabajar a los bomberos porque le gustaba ver cómo caían en el fuego. Continuó cometiendo muchos ataques e incendios. Además, se registró el asesinato de un caballo a puñaladas en un lugar donde llegó a trabajar. Gracias a esa facilidad que tenía para inventar historias de los atacantes de sus víctimas y lo jóvenes que eran sus víctimas, se libró muchas veces de los castigos. Inventaba que había llegado un señor corriendo en un caballo, inventaba que una señora con un vestido de tales cualidades, o sea, inventaba muchas historias que la gente le creía y que creía que incluso por suerte había llegado para ayudar a los niños pequeños que atacaba. Pero también le creían en parte por su aspecto físico, creían que tenía un retraso mental. Además de que no siempre había mucha soledad en los lugares donde él atacaba, entonces no había suficientes pruebas. Entonces, la policía incluso creía en su inocencia muchas veces porque creían que padecía de sus facultades mentales, pensaban que tenía un retraso mental.
Sus ataques siempre fueron lotes baldíos, con pocas probabilidades de testigos, o a veces había testigos, pero eran personas igual de sádicas que él, de los barrios bajos, violentos, y en más de una ocasión él logra escapar cuando era descubierto. Finalmente, un 3 de diciembre de 1912, se registra lo que es su último asesinato. Y este resulta muy bien documentado por la policía, es por eso que es considerado el primer asesino en serie del que se tiene registro en algún cuerpo policíaco de Argentina, porque él mismo reconoció sus crímenes, muy posiblemente impulsado por ese desequilibrio mental que tenía, pero esto ayudó a la policía a hacer una investigación más profunda sobre este tipo de atacantes. Este joven sale a la calle, porque era muy joven, y se infiltra con un grupo de niños que estaban jugando en la calle. Regularmente la gente, por su aspecto, no ponía tanta objeción porque suponían que era un niño con un retraso. Pero entonces, de este grupo de niños convence a uno chiquito de unos 3 años a que vaya con él a comprar dulces. Sí compran los dulces, pero después de eso, Cayetano lo mete en una bodega y trata de asfixiar al pequeño. No lo logra, el niño logra reunir suficiente fuerza para que no muriera, pero este lamentable hecho sí termina en asesinato, porque Cayetano, al ver que no puede asfixiar al niño, busca algo con que matar, y cruelmente, de la forma más sádica, sale a la calle a buscar algo, alguna herramienta con cual matarlo. Consigue un clavo y regresa para enterrárselo al niño en la sien, y de esta forma tan horrible lo asesina. Este tipo era tan desequilibrado mentalmente que él dijo que cuando salió a la calle se encontró al padre del pequeño buscando a su hijo y le dijo que no lo había visto. Así de descarado era el petizo orejudo, Cayetano. Después de matar al niño, el pequeño es descubierto lamentablemente, y todavía en un acto de mayor hipocresía, Cayetano se presenta en el funeral del pequeño e incluso se va llorando. Tuvo el descaro de ir a ver el funeral del niño que él había matado. Para entonces, la policía ya había deducido que él estaba relacionado con los ataques y sospechó de él. Finalmente es detenido al día siguiente. El 4 de diciembre del año 1912 es cuando finalmente es procesado por sus crímenes. Pero la historia del petizo orejudo no termina aquí. En realidad, al momento de ser detenido es cuando él confiesa toda su vida delictiva y descubren que su primer asesinato, recuerden que les dije que su primer intento de asesinato es cuando se había registrado, él ya había matado. Este sádico realmente comete su primer asesinato el 29 de marzo de 1906 cuando todavía era un niño, y esto nunca pudo ser demostrado. Él asesina a una niña de 3 años, igual, en un terreno baldío, intenta estrangularla y después la entierra viva en una zanja que cubre con láminas. Desgraciadamente para ese entonces ya no se fue posible recuperar el cuerpo de la niña, había un registro de su desaparición, pero para cuando la policía llegó al lugar donde Cayetano dijo que había enterrado a la niña viva, ya se había construido una casa de 2 pisos. Fue imposible recuperar el cuerpo de la niña, siempre se consideró desaparecida. Otro ataque que destacó fue el asesinato de un niño de 13 años. Este le costó más trabajo obviamente porque era un niño más grande, pero el cuerpo fue encontrado en enero de 1912 en una casa. La desaparición de este muchacho sí se había reportado desde entonces, pero hasta que Cayetano es detenido es que descubren que él fue quien lo asesinó. Él mismo confesó sus crímenes y esto permitió documentarlos. A pesar de todo, sorprendentemente, Cayetano es absuelto del crimen de asesinato porque se le consideraba un retrasado mental y no se le envía a la cárcel, sino a un hospicio. Pero en este lugar también atacó a otros pacientes y además intentó huir del lugar. La policía ya no aguanta más y determinan que era momento de castigarlo como un criminal consciente de sus actos. Aunque había controversia sobre su caso por su evidente desequilibrio mental,
no existían cárceles o instituciones adecuadas para este tipo de personas. Entonces, él fue enviado a una prisión tradicional, pero no consideraba aún así la justicia que era lo más adecuado para él. 10 años después, él es trasladado a un penal que se le llama el penal de Ushuaia, donde falleció en circunstancias muy poco claras. ¿Por qué? Nunca recibió visitas, nunca recibió cartas, nunca recibió a una sola persona. Además de que nunca confesó estar arrepentido de sus crímenes. Para colmo, en algún momento se dice que había un gatito en la cárcel que ya los reos habían adoptado como una mascota. Había un incinerador que se utilizaba en los días de frío y Cayetano se dice que arroja al gato vivo al fuego. Esto le ganó el odio de todos sus compañeros, de todos los reos. Y aunque oficialmente se manifestó que él había muerto a causa de una hemorragia interna, mucha gente asegura que fue golpeado hasta la muerte por el resto de los reos al haber asesinado a su gatito mascota. La inhumanidad se ve reflejada en todos los actos del petiso orejudo. Si bien es muy posible que su padre haya tenido mucha culpa de su desarrollo, la realidad es que este sociópata jamás tuvo la intención de regenerarse. Con desequilibrio mental o no, tampoco tuvo todos los escenarios posibles para recibir ayuda. Lamentablemente, este caso no es algo que deslumbre a todo el mundo porque hay muchísimos casos similares. Hoy recordamos al temible psicópata, el petiso orejudo desde la oscuridad. Amigos, en este segundo segmento les voy a platicar sobre un personaje muy importante en la historia de los Estados Unidos, pero de la época, vamos a decir, la época moderna, esta época de los años 70, 60, donde hubo una revolución cultural, pero también social y política en buena parte del mundo, pero particularmente en Estados Unidos vimos un fenómeno, sobre todo con el movimiento negro, el movimiento afroamericano, que tomó muchísima fuerza. Estoy hablando del señor Fred Hampton y el famoso partido de las Panteras Negras. ¿Quién fue Fred Hampton? Bueno, este hombre nace en el año de 1948 y pues básicamente fue un activista, pero también es considerado un revolucionario social, obviamente miembro de la comunidad afroamericana y miembro muy importante del emblemático partido estadounidense de las Panteras Negras. Pero primero, antes de hablar de este señor, hay que profundizar un poco en esta asociación. ¿Qué era el partido de las Panteras Negras? Bueno, el nombre oficial era The Black Panther Party, originalmente llamado el partido Pantera Negra de Autodefensa. ¿Por qué? Porque así es como nace este grupo. Todo el mundo lo conoce como las Panteras Negras. Era una organización política, realmente no alcanzó no nació como partido político, pero tenía una formación en realidad comunista, y era parte de les repito, este famoso movimiento del poder negro que agarró tanta fuerza en esta época en Estados Unidos. Este movimiento nace en el estado de California, específicamente en Oakland, con los estudiantes universitarios, lo forman unos estudiantes universitarios en el mes de octubre del año 1966, pero a partir de entonces tomó muchísima fuerza. Estuvo activo desde este año hasta 1982 y llegó a tener divisiones internacionales en Argelia e incluso en Inglaterra. Bien, en sus inicios, en realidad este grupo practicaba lo que era propiamente la autodefensa. La comunidad negra en Estados Unidos se vio profundamente vandalizada, se vio profundamente marcada por la segregación racial y pues por el racismo.
eh, realmente el apartheid no había desaparecido, incluso muchos consideran que no ha desaparecido totalmente el gueto, y lo que ellos hicieron fue empezar a formar grupos de ciudadanos, obviamente de la comunidad afroamericana, que patrullaban las calles, una labor de vigilancia contra los cuerpos policíacos que ya en muchos casos habían agarrado parejo contra cualquier persona de color. Y pues se dedicaban principalmente a desafiar la brutalidad policíaca de la ciudad de California, perdón, de Oakland, en el estado de California. Pero esto siempre fue muy cuestionado. ¿Por qué? Pues porque básicamente se recurría a la violencia para atacar a la violencia. Sabemos que violencia contra violencia genera más violencia. Pero siempre se justificaron diciendo que era meramente autodefensa. Un grupo de niños de color jugando en la calle, los panteras negras llegaban y los rodeaban. Con la intención de que no fueran atacados por la policía. Obviamente siempre se desarrollaban en los barrios bajos, en las comunidades afroamericanas, que eran muy marginadas. La música fue un elemento importantísimo de este movimiento, porque a partir de la popularidad o el éxito de muchos cantantes, llevaron parte de ese mensaje, el deporte, ni se diga. Entonces, es un fenómeno cultural que merece muchísimo estudio, pero bueno, seguimos concentrándonos en el partido de las Panteras Negras. En el año de 1969, su metodología tuvo un cambio muy importante porque empezaron a organizar programas de desayunos para niños, desayunos gratuitos para niños de su comunidad y también en clínicas de salud comunitarias. Ellos empezaron a tomar una fuerza mucho más importante. Sí, tenían un movimiento un poquito radical de autodefensa, pero quisieron hacer algo verdaderamente valioso por su comunidad. En estas clínicas que les comento, empezaron a atender tratamientos de enfermedades graves como la anemia e incluso el VIH, el SIDA. Múltiples miembros del Partido de las Panteras Negras estuvieron involucrados en enfrentamientos muy violentos e incluso mortales con la policía. El partido creció, tomó fuerza, muchos de sus integrantes empezaron a popularizarse, como el caso del señor Hampton, y en el año de 1967, el señor Ronald Reagan, que era un hombre, considerado uno de los mejores presidentes que ha tenido Estados Unidos, siendo gobernador del estado de California, aprobó una ley en respuesta a los miembros del partido de las Panteras Negras, que básicamente atendía muchas de sus solicitudes con respecto a la forma de reaccionar por parte de la policía hacia los grupos de choque. Pero irónicamente, el director del FBI, un tipo que también ha sido muy cuestionado en la historia de Estados Unidos, el señor J. Edgar Hoover, describió el partido de las Panteras Negras como la mayor amenaza para la seguridad interna del país. Así lo describió el señor J. Edgar Hoover, le repito, un tipo también muy cuestionado, director del FBI durante mucho tiempo, pero que puso al FBI en lo que se convirtió en este importante cuerpo de seguridad de Estados Unidos. Y es en todo este ambiente donde el señor Fred Hampton se desenvuelve, y siempre en pro de la comunidad afroamericana de los Estados Unidos. Como líder del partido, él hace un movimiento sorprendente. Funda una organización política dentro del mismo partido conocida como la Coalición Arcoíris, The Rainbow Coalition. ¿Qué pretendía este movimiento? Bueno, pretendía crear una alianza entre las principales pandillas callejeras, obviamente de la comunidad afroamericana, para poner fin a su lucha contra ellos. Pero no dejaban de ser bandas criminales. Él quería envolver a toda la comunidad afroamericana dentro de su movimiento, pero el concepto de autodefensa y de combatir a la violencia con más violencia nunca lo dejó de lado. Todo esto llamó mucho la atención del propio señor J. Edgar Hoover, que lo señaló como uno de los principales responsables de la violencia. Básicamente querían acoger a todas las personas negras dentro de este movimiento del poder negro. Se dieron cuenta de que eran muchísimos ciudadanos negros que podían tener una fuerza considerable
no solamente política, sino también una fuerza, vamos a decirlo así, armada, una fuerza que pudiera combatir a los cuerpos policíacos. Era un tipo con muchísimo liderazgo, entonces el FBI lo consideró como una amenaza radical al señor Hampton, y esto lo cataloga en el año de 1967. Y debido a esto, lo que hizo el FBI fue una labor de inteligencia. ¿Qué hizo? El señor Hampton se desarrolló principalmente en Illinois, en Chicago, y lo que hace el FBI es infiltrar a gente en su movimiento con la intención de difundir información falsa sobre él para que perdiera credibilidad. Pero esto no le sale bien. Él quería que los Panteras Negras locales le perdieran fe para que su movimiento no progresara, pero no le funcionó. La gente no creía en los mitos sobre él, creían que realmente era un tipo que merecía ser escuchado y que su mensaje de violencia, aunque en pro de la comunidad afroamericana, tenía validez. Finalmente lo que sucede es que el FBI decide terminar de tajo con la vida del señor Hampton. Y el 4 de diciembre del año 1969, el FBI, junto con una unidad técnica de la oficina del fiscal del estado del condado de Cook y el departamento de policía de Chicago, arman un operativo en el que asesinan a Fred Hampton. Ahora, este operativo no creo que es un gran movimiento. Realmente lo único que hicieron fue sorprenderlo cuando todavía estaba dormido y lo mataron. No solamente lo mataron a él, mataron a otro miembro del grupo y hirieron a varios porque se trataron de defender. Pero lo único que hicieron como meta, como objetivo de este operativo fue matar a Fred Hampton. Lo logran, lo matan cuando todavía está dormido en su cama y durante el operativo, les repito, otro miembro de los Panteras Negras es asesinado y otros resultaron heridos. Esto no le salió nada bien al final al FBI, al señor J. Edgar Hoover. ¿Por qué? Porque provocó que en enero del año 1970 un jurado forense realizara una investigación sobre el asesinato de Fred Hampton y dictaminó que su muerte había sido un homicidio. Algo que el FBI no quería reconocer porque ellos argumentaron constantemente que lo habían hecho en favor de la seguridad nacional. No, era considerado un asesinato. La familia de los asesinados y también de la gente que fue atacada, en el año de 1982 presenta una demanda y la ganan, al grado de que tuvieron que devolverles, darles mucho dinero, obviamente no se puede devolver la vida de las familias que habían matado, pero se sabe que fue un arreglo por una cantidad de 1.85 millones de dólares que tuvieron que pagar entre el FBI, a través del gobierno federal, el condado de Cook, que había participado en el operativo contra Hampton, y también la ciudad de Chicago, el ayuntamiento de Chicago tuvo que pagar porque había considerado que la policía de Chicago había cometido un asesinato injusto. Y algo interesante que arroja este hecho, a raíz de este operativo y todas las revelaciones que arrojó, además de los documentos que asociaron, después de los documentos que asociaron a este operativo después de la muerte de J. Edgar Hoover, se considera que la muerte de Hampton fue un asesinato bajo la iniciativa del FBI, cosa que hasta entonces no habían querido reconocer. Esto se da hasta la muerte de J. Edgar Hoover. De este hombre también vale mucho la pena hablar. Fue director del FBI durante muchos años, le repito, colocó al FBI en la mira, colocó al FBI como toda una institución de respeto en los Estados Unidos, incluso en otros países, pero también fue un tipo muy cuestionado, no solamente por los aspectos que no tuvieron forzosamente algo que ver con su trabajo, que si tenía tendencias homosexuales, que si hacía travestismo, pero sí por su mano dura, era un tipo que muchas veces mintió sobre las acciones que había realizado, fue un tipo que escondió mucha información importante, fue un tipo que chantajeó a muchísimas personas, este tema que también hemos platicado en este programa, y desgraciadamente el señor Fred Hampton fue una de estas personas que sufrió por la dirección de J. Edgar Hoover. Justificado o no, ha sido todo un tema de debate.
La realidad es que a este hombre, víctima de muchísimos abusos por culpa del racismo, de la intolerancia, queriendo hacer algo bueno por su comunidad, perdió la vida. Recordamos al señor Fred Hampton desde la oscuridad en este programa. Amigos, la película de la que les voy a platicar hoy es una película bastante buena, inspirada en un libro bastante bueno, nada más y nada menos de el señor Stephen King. Estoy hablando de la novela Misery, adaptada a la película en el año de 1990 y protagonizada por el señor James Caan y Kathy Bates. Muy buenas actuaciones de estos señores. Esta película está dirigida por el señor Rob Reiner. Les repito, está inspirada en un libro de Stephen King del mismo nombre. Y nos habla sobre un escritor bastante talentoso que se puede relacionar mucho con el estilo de Stephen King. Muchos consideran que Stephen King se describe a sí mismo como escritor en esta novela y que un día tiene que tomar un camino en un coche, hacer un pequeño viaje, pero tiene la mala suerte de que su auto tiene un inconveniente y él tiene que refugiarse en la casa de una mujer. La mujer lo ayuda con buenas intenciones, la señora Kathy Bates, que interpreta este personaje, pero resulta que esta mujer está obsesionada completa y ciegamente por el autor de sus obras favoritas. El señor James Caan, en este personaje, está escribiendo una novela actualmente. La mujer está tan obsesionada con él que se sabe todos sus personajes, sus libros. Ella empieza de una forma muy amable, pero va sacando toda su obsesión con este hombre en el desarrollo de la película. Y llega un punto en el que no lo deja salir de su casa. ¿Por qué? Porque quiere que termine la novela que está escribiendo. Y además quiere ella ser la primera en leerlo. Y además de esto, cada vez que le escribe algo que a ella no le parece, lo castiga. Entonces lo que él hace como su forma de vida, lo que le nutre el alma, que es escribir, se convierte en un martirio porque ella lo obliga a escribir y además a dirigir su trabajo, a dirigir su obra, y además lo castiga de forma física mientras esto se desarrolla. Hay una parte de la película que me gusta muchísimo, ya saben que no os hago spoiler, pero esto sí se los voy a platicar. Hay una escena muy fuerte donde lo castiga con un martillo, pero además hay una escena en la que él ya está obligado a andar en una silla de ruedas y deambula un momento por la casa mientras ella sale. Sin querer mueve un pequeño tablero, una pequeña mesita, donde ella tiene una serie de figuritas. Hay una de cristal y la tira, la agarra en el aire y la vuelve a poner en su lugar. Cuando ella regresa, se da cuenta de que la figurita que él había tirado está fuera de lugar. ¿Por qué? Porque esa figurita siempre apunta hacia el oeste. Entonces, con ese grado de obsesión y deseo de control sobre su invitado o su rehén, es como ella lo está dominando. Ya saben que no les hago spoiler, tienen que ver la película o en su defecto leer el libro, que es bastante bueno. Misery, del año 1990. La señora Kathy Bates actuó también en esta película que le valió el Oscar. Es un personajazo el que ella realiza. Ella no se llama Misery. Misery es el nombre de la novela que el escritor está haciendo mientras está cautivo de esta mujer obsesionada. Amigos, el microrelato de esta semana es sobre un tema que se ha estudiado y que ha cautivado a muchísima gente durante muchísimos años. Sin embargo, desde
a raíz de una película bastante popular, se profundizó un poquito en este tema y sobre los alcances que podía tener esta circunstancia. Quiero que se imaginen a una niña muy serena, pequeña, hablando con un adulto. ¿Una onironauta? ¿Una qué? Preguntó la niñita sin saber si debía ofenderse por la explicación del detective. Los onironautas son personas que tienen la capacidad de controlar lo que pasa dentro de sus propios sueños. Sus recuerdos son lúcidos y pueden manipularlos a voluntad. Sorprendida, la niña abrió sus enormes ojos amarillos y lanzó otra pregunta. Entonces, ¿cómo se les llama a las personas que pueden matar a otros dentro de sus sueños? Amigos, y antes de despedir amigos, el microrelato de esta semana, esto, amigos, y antes de despedir este programa, les traigo una frase de un gran cineasta, un cineasta muy reconocido mexicano, el señor Alejandro González Iñárritu, que aunque a muchas personas no les gusta su cine, hay que reconocer que el tipo ha sabido explotar su talento y le ha dado fama a nivel internacional y bastante éxito. Es muy importante reconocer la ignorancia. Si no reconoces la ignorancia, no dejas entrar al conocimiento. Amigos, la humildad es indispensable para alcanzar la plenitud. No podemos suponer que lo sabemos todo. No podemos suponer que somos incapaces de aprender cosas nuevas cuando es maravilloso aprender algo nuevo. Pero para eso necesitamos mucha humildad. Necesitamos reconocer que somos ignorantes de muchas cosas. Y que esa capacidad de conocimiento y de aprendizaje podemos explotarla todos los días. Amigos, ya para despedirme, no solamente de este capítulo, sino también de ustedes, este podcast, este episodio es el último del año 2023. Les agradezco muchísimo por seguir esta transmisión. Sé que no son muchos los seguidores, pero estoy seguro de que a más de uno le podrá interesar el contenido de este podcast. Les deseo que pasen un excelente fin de año, muchísima felicidad, muchísimas bendiciones en sus casas, en sus familias, en sus corazones. Cierren todos los capítulos que deban de cerrar, arranquen el año con la mejor actitud. La vida es muy difícil, la vida es muy dura, la vida a veces es desde la oscuridad, pero también desde la oscuridad es de donde más se aprecia la luz. Les agradezco muchísimo porque este canal sigue activo gracias a la gente que nos ve, que me regala un like, un comentario, una felicitación, una crítica incluso. De verdad, todos los comentarios, todas las solicitudes, todas las observaciones son bienvenidas. Escriban si quieren que comentemos algún tema, que cambiemos algo que no les agrade, no les guste. Yo les agradezco infinitamente que me hayan escuchado. Recuerden seguirme en redes sociales. Desde ahí pueden ingresar a mi sitio web donde pueden encontrar todo sobre mi trabajo como escritor y los proyectos en los que tengo la gran oportunidad y dicha de participar. Nuevamente les deseo el mejor cierre de año por todos ustedes. Pásensela muy bien, reciban un cordial abrazo de su amigo Julio Valderas y nos vemos el próximo año 2024 desde la oscuridad.